Okay, so please everyone meditate. So welcome everyone and meditate. So I'm going to say opening prayer and the reading transmissions as well. Okay. Lama Gursam nos da la bienvenida a todos y nos desea que tengamos una buena noche, que meditemos mientras él va a leer las plegarias de apertura y va a dar la transmisión del texto tibetano. Entonces nosotros meditamos. Well, then you can, if you want to open, it's your choice. Open your video. I mean, camera is fine, but not the. You have to be in, mute. It's your choice if you want. Okay. Y Lama Gursam dice, si ustedes se sienten en confianza, pudieran abrir sus cámaras, porque imagino que él quiere conocerlos. Eso sí, mantengan sus micrófonos en silencio.
Liang jinde badang jide da zen yue badang jide pama sunga pama sunga pama sunga dang jide gongjo ge den yue sara jide dreba da pama ri da jide ri je sunga dang jide ma bebe jide yuna mada jide ka dang jide shang su so dreba ne jide yu du ne gab je gu ne jide long ye jide ba ta de ba nyo do nyo ba wo jide zun ne jide yi ba zun la ye zun 제바전에 이제 바바데 된 치부지데 미줄람에 저도 소도 예바지다 담보데 긴 로베지데 삼바지데 랑이 이제 마와탐제 이번에 이제 개와라 이제 편요미 이제 데발란이 베미 이제 야 다부신라 이제 대와미 이제 녜송나 이제 동라미 이제 산제지유데 미 산질랑유데 미 세네 텔레 토베 이제 응암보 제제 게타 메바 이제 전전보시 자 이제 순번에 이제 사마도 버터 이제 문신메 버터 유여버다 버들 랑 메베 예 메베 유데 여버다 마와탐제 이제 미실람에 데 미실람에 전예 이제 되나 이제 대상 담바 레장 소소 진도 이제 그 세부 진we 뒤도 송와지 메탐제 저기 삼주 jorna와 Lama Gursam jide kecha wa kaje jide yoju jide yengo korwa lulin chen jide nge la nge tong jide tala tangra chen jide deta tong de nge tong yina deta cheba je sewa la ba she jide michi la mi zun kona yinpa la jide sabdo du sobo zhe lu de ji la jide lo mi de ba jide ju yu be jide chu ba jide nyam chung jide chenang sung ba La jiden de che lo de jiden chawa kal che jiden lara kansa je jiden mushe che bu jiden yuten jiktin che jiden lamdo ye jan jiden tari tari jiden gawa yinba jiden te mete naso wong jiden sami je jiden mushe ne jiden paba tomato shin la me ban de jiden shindo kaos. Okay. Also, now we are studying about the continue the words of prophet, my teacher, the text. Bueno, vamos a continuar nuestro estudio de las palabras de mi maestro perfecto, del texto. Well, then we are in the chapter which is the chapter is the fourth, which is the training of the mind, which is the fourth one. Fourth is the cause, effect, and cause and karmas. Estuvimos estudiando este capítulo que se refiere a los 4 pensamientos o entrenamientos que giran la mente hacia el Dharma. Y de estos 4 ya habíamos visto los primeros 3 y en este momento estamos viendo el último, el cuarto, que es el que se refiere a karma, la ley de causa y efecto. Okay, so now we are talking about particularly karma. The karma is very important. Whether spiritual practitioner, whether non-spiritual practitioner, karma is the essence teachings of the Buddha actually. Y hay que entender que el karma es verdaderamente una de las cosas más importantes que debemos aprender. Es la esencia de las enseñanzas del Buda. Bien sea que aprendamos el karma en términos del camino ordinario, del mundano, o entendamos el karma en el camino espiritual, hay que aprender y entender bien la ley de causa y efecto. So therefore, karma is not so easy to, or sometimes easy to talk, but not easy to practice. Y por supuesto, hablar de karma es muy fácil, pero no es muy fácil practicarlo. Es bastante difícil practicar de acuerdo al karma. Also, therefore, we have, including you and me, we all have to practice karma always as much we can, no? Ahora, lo importante es que tanto usted como yo hagamos todo lo posible por comportarnos de acuerdo al karma y entender el karma.
Because Buddhism is, everything is karma, because of the whatever experience we have right now in the past, many years back, and until now, or for the future life, for life after life, everything's, whatever experience, whether we experience, or, pleasant happiness and peace and so on, whether we experience, or uncomfortable, unpleasant, and so sufferings and pain and so on, everything depends on the karmas. Y de acuerdo a lo que se enseña en el budismo, ¿no? Hay que entender que el karma tiene que ver con todo lo que nosotros podemos experimentar, bien sea que venga de nuestras vidas pasadas, de incontables vidas pasadas. Lo importante es entender que cualquier experiencia placentera, agradable o de felicidad, así como cualquier experiencia de dolor y de sufrimiento, se relaciona con el karma que hemos realizado en el pasado. So therefore, there is the individual karma, the actions, there is the collective actions. Y una forma de estudiarlo es decir que hay un tipo de karma que es individual, se refiere a las acciones del individuo, y otro karma que es colectivo o tiene un efecto colectivo. Also, there is sometimes we experience ourselves individually. There's individual karma, whatever experiences. But there is sometimes kind of common for, the group, or all the world, whatever sufferings, whatever facing our, pleasant or unpleasant and so on, which is called the collective karma. Entonces, nosotros como individuos normalmente tenemos experiencias agradables o desagradables, y esto tiene que ver con las acciones que hemos realizado como individuos. Pero también hay acciones que afectan a un grupo, y hay acciones que afectan, por ejemplo, a todo el planeta, y todo esto tiene que ver con un karma que es común a todos los seres, y por eso se le puede llamar karma colectivo. So then there is the main talking about here. The karma which is created through the body or speech or mind. Entonces, cuando hablamos de karma, hay que entender cómo se crea el karma. El karma se crea específicamente a través del cuerpo, el habla y la mente, a través de las acciones del cuerpo, el habla y la mente. Now we are talking about here right now, subject is about how we created karma through the body, which is we already taught, the body to create the fourth of them, which is with third, fourth of them, but we already taught the two of them, the killing and stealing. Y ustedes recuerdan que estuvimos hablando en clases pasadas específicamente del karma negativo que se genera a través del cuerpo. Y dijimos en esa clase que hay 4 tipos de karmas negativos o acciones negativas que se realizan con el cuerpo. Y de esas 4 ya habíamos discutido 2. La primera se relaciona a matar y la segunda a robar. The negative karma, the killing, which is the positive karma is protecting oneself and others' life and so on. Entonces, cuando hablamos del karma negativo sería matar y el karma positivo sería proteger la vida, sería lo opuesto. Then the negative karma, stealing, which is opposite, the antidote is the giving, general practice of generosity. Y cuando hablamos del karma de robar, que es la acción negativa, el karma negativo, también hablamos que el antídoto, es decir, la acción opuesta, es la acción de dar o la práctica de la generosidad. Okay. Now here third one, which is the sexual misconduct, which is the physical.
Entonces seguimos hablando de las acciones físicas y vamos a hablar de la tercera, que es la conducta sexual errónea. Okay, so which is general talking about everyone, especially talking about this one, those who are take as according to Buddhism, those who are taking the vows, which is fully novice vows and fully ordained vows and monks and nuns. Entonces, cuando hablamos de conducta sexual errónea, deben entender que en el contexto del budismo se refiere especialmente, aunque no solamente, a las personas que han tomado votos, es decir, a los monjes y a las monjas, quienes tienen unas reglas de conducta muy específicas. Then there is one particular thing here, sexual the misconduct, which is we all, of course, you all better than me, where you know more. As a universal law, there is no certain, sexual misconduct, sexual misbehavior, be abuse for when they're the child abuse, or whether he or whether kid or the child, the boys or girls and so on. That is not allowed at the same times. Pero por supuesto también hay algunas situaciones que dentro del contexto de la conducta sexual errónea se consideran leyes universales o inquebrantables. Una de ellas, por ejemplo, es el tener relaciones con menores de edad, bien sean jóvenes o niñas. Esto es considerado como una infracción prácticamente en todos los sentidos. So that is, which is sometimes lots of happens in every field. Actually, it's not just one particular is necessary to the family around. Yes, there is happens in the family around too, but this is also happens sometimes, unfortunately, not always, but sometimes happen into the different society, including the monks, nuns there too. It happens, but actually you don't know, many of you. Por supuesto, este tema es un tema bastante difícil, pero debemos entender que son situaciones que ocurren. Ocurren estas situaciones de abuso de niños o niñas, a veces ocurren en el contexto de un grupo familiar, a veces ocurren en el contexto de otras situaciones, como por ejemplo, en el caso de los monjes o monjas. No es algo que ocurra frecuentemente, pero hay que entender que puede ocurrir y ha ocurrido el abuso de niños o niñas en los monasterios. Es algo que puede ocurrir. De hecho, puede ocurrir en cualquier parte. So this is my personal thinking and personal thoughts. It's important to educate about the sexual, how behave with the sex, different way. What is right and what is the right and what is the wrong. What is the things there, certain things, educated. We have a lack of education. So it's very, from my point of view, my thinking is important to educate, Y Lama Gursam decía anteriormente que, bueno, ustedes son más inteligentes, saben más que yo, pero es importante, y esto dice él, es su punto de vista personal, es importante la educación y lo que debemos hacer para evitar estas situaciones es educar a los niños, educarlos, darles una educación sexual apropiada, una forma de evitar este tipo de abuso. So very important in the monastery, there is no education like that. There is many sometimes, unfortunately, they how to say, they do not agree with that part. They says, no, it's just okay, we don't need it educate. It's really bad and so on, so needed. No, it's just to deny so many things. It doesn't work. We all human beings, truth is, the truth is we all human beings, we all have this kind of desire. There is no doubt. If we do not really learn what is the behavior, what is the right behavior, what's the wrong behaviors, what is the sexual, or what is the line there, or different ways. So which is very, very sometimes have challenges there too. In the schools too, certain school they teach, some school in the world they do not teach, in particular in the West they do teach some level, and some level in the East not actually.
they deny that part, It says, no, we don't want to let them know that way, schools. It's kind of different views, right? Different point. Entonces, ¿por qué yo me refiero a la educación? Porque la educación puede ser una forma de poder preparar a las personas para tener una conducta sexual apropiada y que sepan distinguir entre lo que es apropiado y lo que no es apropiado. Y lo que ocurre es que a veces hay contextos, hay situaciones, hay lugares donde a veces esta educación sexual no es provista, no es considerada importante. Por ejemplo, en la mayoría de los monasterios no se da ese tipo de educación porque no es considerado como parte de la educación, no es considerado como algo importante. Y incluso en algunos países tampoco se da este tipo de educación por diversas razones, porque pueden ser culturales, etcétera. El punto es que se le niega a las personas el acceso a esta información y eso permite la entrada de ciertas acciones donde piensan que está bien actuar de cierta manera, pero esto se debe a la falta de educación. Entonces, si realmente queremos evitar que esto ocurra, deberíamos tratar, así como por ejemplo en Occidente, que en Occidente hay muchas escuelas donde se habla de la educación sexual y se trata de educar a los hijos, a los niños de esa manera, pero en la mayoría de los países de Oriente, en Asia, no se hace. Es un tema que todavía no se toca en las escuelas. Okay, so now the antidote, okay? The opposite of sexual misconduct. Antidote is the practice of the moral ethics, okay? Ahí, Lama Gursam decía en el segmento anterior que también somos seres humanos y todos tenemos deseo y es normal, pero hay que aprender a distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y ahora él, sorry Lama, I'm not done. Y él ahora va a decir, bueno, vamos a hablar de los antídotos. ¿Qué es lo que es correcto? Ok, Lama, go ahead. Okay, so which is not easy, easy to practice moral ethics is quite a bit. It's a big subject, It's a really big subject and a big topic, it's true. Y hay que entender que no es fácil hablar de la ética moral. Es un tema muy difícil de practicar y tiene muchos temas, muchos tópicos que hay que estudiar y debatir. Yeah. So, also, that is that's the third ones, okay? Sexual misconduct, the practice of the morals, which is in the Tibet, in the monks, nuns, the subject is mostly they talk about the Vinayas. Entonces, en este contexto, en el contexto de la conducta sexual, cuando se habla de la conducta sexual errónea, básicamente se refiere a la práctica del Vinaya, que son las reglas de ética y de conducta de los monjes y las monjas, pero no solamente eso, pero se refiere mayormente a eso. Okay, so go to the next, the fourth ones. Okay, so we've done the body. No, we haven't done yet the last one. Okay, the body has 4, the killings, stealing, sexual misconduct. Fourth one is the lyings. Y bueno, estamos hablando. Okay. Yeah, right. Is it lying or intoxication? It should be. That's why here I just. Okay, through the body is the 3, okay? So I'm meeting myself, okay? Ok, entonces estamos hablando de estas 3 acciones del cuerpo, que ya las discutimos. Okay, now we are in talking about through the action by the speech, okay? Ahora vamos a hablar entonces de las acciones que vienen a través del habla, de la puerta del habla. Okay, now the speech has 4
different types of actions, the negative part. Y el habla tiene 4 acciones consideradas negativas. O vamos a hablar de la parte negativa de esas 4 acciones del habla. Okay, now the first one is the lyings, no? The negative. La primera acción negativa del habla es mentir. So then the positive action is the truth, telling the truth. No? Y por supuesto, la opción opuesta, positiva, es decir la verdad. Okay, now it is Patrul Rimpoche says here, there's a lying also has many different types of lyings. Y Patrul Rimpoche dice, hay muchos tipos de mentiras, hay varias formas de mentir. Okay, so then is the lying, which is the in order to you're not lying to others. Entonces la primera es mentirle a los demás, decir mentiras. Which is sometimes depends on that individually their own intentions. Y esto de mentir tiene que ver con la intención individual detrás de cada mentira. ¿Qué es lo que busca la mentira? Okay. Also, there's one which is normal. We all sometimes, so much doesn't care, just to kind of not telling the truth, just lies, Y a veces, pues, las personas, sin pensarlo mucho, dicen mentiras o ocultan la verdad. Okay. And there is the lie, the second part, which is in the spiritual path, you can do anything, your negativities. There is no karma, there's no effects at all. Una forma de mentir es, por ejemplo, decir que tú puedes hacer lo que quieres y dices que no hay una consecuencia, que no hay karma negativo por una acción. It's just like, whether you act in the positive actions, there's no positive, consequences. If you act negative, there's nothing, the consequence of the negatives. That is sometimes it happens a lot of certain religious and certain, in society sometimes believe that way, Entonces, en este contexto, digamos que dentro de la práctica espiritual, mentir se utiliza, por ejemplo, para negar la ley de causa y efecto. Entonces se dice que las acciones negativas no tienen karma negativo, no tienen resultado negativo, o que hacer acciones positivas no genera un resultado positivo ni karma positivo. Y hay que entender, bueno, hay creencias y en diferentes tipos de religiones. Hay personas que no creen en la ley de karma y piensan que no se aplica o que no hay consecuencias en las acciones, por ejemplo. I think it happened in the past, long history. Still sometimes they do. You say, you kill that much animal, you'll go reborn and rebirth in pure land. Also something like that. Just happens. Y el Lama dice, esto es algo que ha ocurrido en el pasado, ¿no? Y se dice incluso que aunque tú cometas acciones negativas, puedes renacer en una tierra pura porque es como tu destino. Which is called the animal sacrificing, animal killing. So, Y esto es, por ejemplo, lo que ocurre cuando hay personas que tienen religiones donde sacrifican animales con fines religiosos.
For example, for lying, it's like for here it says, Tapishin the Devami, it says also lying, there is no pure land. There's no pure land has a great pleasant, happiness in the pure land and so on. Otra forma de mentir sería decir que las tierras puras no existen, que no pueden ser alcanzadas, que no se puede lograr renacer en una tierra pura. Esto también es una forma de mentir. Or there's no suffering, there's no suffering in this world, including animal wrongs, human wrongs, so on. O por ejemplo, las personas que niegan el sufrimiento de los reinos inferiores, que no hay reinos inferiores, o que los animales no sufren, o que los seres humanos no están en constante sufrimiento. Y hay personas que tienen este tipo de creencias. Or lots of times in the spiritual and the religious sometimes there's, no, Buddha does not have any qualities and such as such. And so that happens, Y en el contexto de la práctica espiritual o de la práctica religiosa, algunas personas dicen, el Buda no tiene ninguna cualidad, no vale la pena estudiar sus enseñanzas. Así dicen esto porque creen en eso. Okay, so that's just, and then there is one more very serious line in the spiritual path. Entonces, recuerden que son dentro de la acción de mentir, estas son acciones que se refieren a las mentiras en la práctica espiritual. Y hay una que es muy seria que Lama Gursam va a decir ahora. ¿Cuál es la más seria de las mentiras en el camino espiritual? In the spiritual path, like lying, which is you not reach in the certain bhumis, certain stages, and says, I reach into this bhumi, or I'm bodhisattva, and so on and so. Ese es el caso de estas personas que dicen haber alcanzado, por ejemplo, la liberación, o tienen el primer bhumi, o que han alcanzado el nirvana, cuando no es la realidad. Or then clairvoyance, I know I have a clairvoyance, and so on. This all lines it's not the simple line. This is quite very dangerous. And I think it doesn't happen to you, actually, pretty sure. It's more danger for us, actually. Teacher like me, that more danger many times. If you do not really humble and some teaching, it can be very, very dangerous, And then it's big line to people believe it, and the reality not. So it's very, very serious matter. So. Y por ejemplo, aquí este tipo de mentira también dice que se ha alcanzado la clarividencia, y hay personas que pueden decir que son clarividentes cuando en realidad no son clarividentes. Pero especialmente, aunque ustedes no lo vean como algo peligroso para ustedes per se, es muy peligroso para los maestros, porque los maestros pueden caer en este error de presumir que tienen clarividencia y la gente lo cree. Y esto tiene dentro de este contexto un karma negativo muy pesado, muy peligroso. And the Patrul Rimpoche said, next one is, and then in the spiritual path, in a teacher like me, there's a lot of happens. Or you have no quality, but you're pretending you have quality, such a realization and such. It's very, very, if you act like that in front of the student and talk like that, it's a serious matter, actually, Y luego Patrul Rimpoche dice, especialmente esto es importante para los maestros, porque los maestros pueden cometer este error de presumir de cualidad que no tienen, como por ejemplo decir que son seres realizados o son grandes bodhisattvas, y esto es muy peligroso para los maestros si caen en este error. Puede tener un karma muy negativo. No, then the Patrul Rimpoche says, this is one is quite interesting. Then the things are Dambale Sobotin, Timbe, Tindo Sonja, Mitamji, the Sambe, Jolawa, Lama, Tuto Kechewa, Kaji, the Yuji, Yingo Kovala, Lulinchi, Nian Tong, Laton, the Laton, the Tarachi, so then the Patrul Rimpoche in it.
the degeneration time. You know, it says degeneration times. And when the people says those things, whoever was spiritual part, in particular in spiritual people, you know, spiritual part, teacher like me, when they say these things, they are so success. They're so famous, you know, so popular, and everybody believe into that, you know. Y Patrul Rimpoche dice, esta es una señal de que las enseñanzas están degenerando o están declinando o estamos en el tiempo de la degeneración. Es ese momento en que los maestros empiezan a presumir de que tienen poderes especiales, de que tienen clarividencia, de que han alcanzado altos niveles de realización. Y el problema es que la gente le cree, la gente les cree, los sigue, y esto puede generar una gran situación de peligro para estos maestros. Y Patrul Rimpoche dice, esto es muy, muy peligroso cuando ocurre. Degeneration time, easy to brainwash others. You know, if they don't know really understanding about the karma, do not really believe in karma, they have so degeneration time, easy to others, living beings, brainwash. It is really brainwash. It's very dangerous. It's a serious matter. If people do not really believe it, it's quite a bit consequences is not right away. It comes to after a few years and after years, and you know, and many, or after maybe lives, it's possible. Y Patrul Rimpoche dice, esta es una señal de que estamos en los tiempos degenerados. ¿Cuál es la señal? Que en esta época es muy fácil convencer a las personas, y Lama Gursam dice, es como lavarles el cerebro, es como que pierden la capacidad de razonar y se convierten en seguidores ciegos de estas personas que dicen tener estas cualidades o estos poderes o estas realizaciones. Y Patrul Rimpoche dice, ese es un signo de los tiempos degenerados. Y las consecuencias negativas son difíciles de entender, pero son extremadamente peligrosas y van a ocurrir bien sea en la misma vida de esa persona o en las vidas futuras, pero no hay duda de que es uno de los karmas más peligrosos. Oh, so then the Patrul Rimpoche said here, Michilami Zenkona, Yimbet Sabtu the Tobal, Ludikina, Lometepa, Juju Chuba, Nyamjong Chenang Sombandino, Dichilote Chawa culture. The Patrul Rimpoche suggested here, a better careful, you know, for us too, you know, better careful, better mindful, should not trust them at all. People says that, you know, if somebody says this thing, you know, oh, I see this, I have called this and that. So the Patrul Rimpoche says, better believe in the spiritual person, whether he or she very humble, outside, inside works, you know, so you can trust them. Rather than somebody says, oh, big fancy and such and such. These things happen, you know, it's happened in the past, it's happening still, you know, quite a bit, not so easy. We have to be smart ourselves, you know, so therefore we have to educate ourselves, really, really important. What is karma, means including like, what is the true, what is karma, what is the positive karma, what is negative karma, so on. So we are so important for the education, you know. So lack of education, so you know, it's all things happens. Entonces Patrul Rimpoche continúa diciéndonos una serie de consejos para evitar caer en este tipo de situaciones. Él dice, es mejor confiar en los maestros que son humildes, que muestran sus acciones y sus conocimientos con humildad. No confiar en este tipo de personas que se presentan como grandes maestros realizados o como personas con poderes mágicos o poderes milagrosos, porque esto es una forma de ser engañado fácilmente. Y Patrul Rimpoche también señala, el antídoto contra este tipo de situaciones es la educación. Si nosotros como practicantes espirituales nos educamos, podemos tener criterio suficiente para discernir con claridad quién es un maestro auténtico y quién no es un maestro auténtico, y no caer en este tipo de situaciones donde nos envuelven con este tipo de mentiras y luego generamos muchas acciones negativas y contribuimos a un karma muy negativo. Entonces, la verdadera
El verdadero antídoto contra este tipo de situaciones es educar a la gente y educarnos nosotros. Okay, now the most important part is the antidote for the lying is the telling the truth. Entonces ahora, con respecto al antídoto general contra la mentira, es decir la verdad. The truthful for oneself, truthful for other living beings, and particularly for wherever we are, connection for us for right now, and like our own family, our own relations, and so on, which is not so easy practice, and what we should try our best each time. Entonces debemos comenzar por siempre tratar de decir la verdad y habituarnos a decir la verdad, especialmente en nuestro entorno personal. No es fácil, no siempre es fácil decir la verdad, a veces es muy difícil decir siempre la verdad, pero especialmente hay que ser cuidadoso con nuestro grupo familiar, con las personas que están a nuestro lado, con las personas con las cuales compartimos. A esas personas siempre debemos tratar de tratarles con honestidad y con sinceridad. Okay, so which is a reality and important, the truthful, whether in the spiritual path, whether in this non-spiritual path, in ordinary life, it's so important. Life is big kind of truthful, anything. Also, which is not easy, but truthful is so important for in the life, the sincerity is so important for. Entonces hay que entender que decir la verdad no solamente es importante en el contexto ordinario, la vida cotidiana, sino también en el camino espiritual. Siempre debemos tratar de apegarnos a la verdad y tratar a las relaciones que tenemos con nuestros grupos familiares o con nuestros maestros, siempre con la mayor honestidad posible. No siempre es fácil, pero es lo correcto. Okay, so we done the first one for the by the speech, which is the fourth, which is done is the first one, which the negative part is in lying, the positive part is the telling the truth. Entonces recuerden que aquí estamos hablando de las 4 acciones negativas del habla, de la cual la primera es decir mentiras o mentir, y hablamos del antídoto, que es decir la verdad. So including for me, like I am as a teacher and teaching you, I have a lot of responsibility. I have to tell the truth. Whatever teaching I give, I have to tell, which is I know, which is I don't know, just close it. That's it. Doesn't have to be touching that subject, so that is very important. Entonces, para mí como maestro es muy importante siempre ser honesto con ustedes y siempre hablar con la verdad. Y si alguien me pregunta algo que yo no sé, yo simplemente digo no lo sé. Y si llego a un punto donde yo no entiendo algo o no sé sobre algo, simplemente cierro ese punto y no continúo hablando de ello. If I telling the lying, use the spiritual part, religious, and so on, including for myself, fame, reputation, wealth, and then using this kind of technique in the spiritual, religious, is quite really, really dangerous too. It's very consequences, can be consequences quite heavy, but we do not really realize sometimes, we do not know that. So many times we have lack of knowledge, which is I already said, so we need it aware about ourselves. Entonces aquí lo que ocurre es que para mí como maestro es muy importante siempre tratarlos con la verdad y no usar el método de la mentira para manipular a las personas, para hacer ver que yo tengo más conocimientos o tengo poderes mágicos o tengo poderes especiales o grandes realizaciones. Porque cuando una vez se cometen este tipo de acciones, el karma que se genera es muy peligroso, especialmente para el maestro, porque el maestro tiene una mayor responsabilidad y esa mayor responsabilidad hace que el karma sea más pesado.
Y esto es extremadamente peligroso y muy difícil de purificar. Oh, and of course, we're all human beings. Sometimes it happens in the past, happens in the now. There's a lying part, but there is a possibility to purify. Say Vajrasattva, I already taught you already, right? All the practices is purification, particularly say the Vajrasattva and then purify that, renounce that, just regret or whatever we call, to realize that purified through the practice of meditation, through the practice of Vajrasattva. It could be very, very useful that way. Okay, there is a possible. It's nothing. We cannot do anything more. No, there is a possibility to do the practice there. True. Entonces lo que ocurre es que a veces somos seres humanos y decimos mentiras y cometemos acciones negativas. Lo que hay que entender es que todas las acciones negativas que podemos haber cometido se pueden corregir, se pueden purificar. Hay métodos específicos para purificar el karma negativo, como por ejemplo, recitar el mantra de las 100 sílabas de Vajrasattva, la meditación, hay meditaciones específicas para la purificación de karma. Y luego hay acciones también que buscan reparar o reponer el karma negativo que hemos causado. Entonces todos estos métodos son necesarios, los podemos utilizar. Y hay que entender que incluso por difícil o grave que sea una falta, siempre podemos hacer algo al respecto para disminuir o purificar ese karma negativo. Through all the practice work, not just the lying, the negative of the lying part, all the negativities through practice of Vajrasattva, through meditation, through training our mind, through practice of every practice is also antidote for all the negativities, okay? Entonces, sin importar la acción negativa que hayamos realizado, hay que entender que todas se pueden purificar, todas se pueden disminuir, los efectos negativos pueden desaparecer. Si utilizamos los métodos, podemos recitar el mantra de Vajrasattva, de las 100 sílabas, podemos meditar, podemos hacer entrenamiento mental para disminuir nuestras negatividades y aflicciones. Entonces, lo que tienen que entender es que todos estos métodos, en realidad, lo que están haciendo es purificar nuestro karma negativo y son métodos para purificar nuestras tendencias negativas. Okay, let's say Vajrasattva together a few times, then we'll do the dedication, then we have a next session for practice, meditations, okay? Entonces, Lama Gursam quiere que recitemos el mantra de las 100 sílabas juntos como un regalo hacia la clase y luego vamos a hacer la práctica de meditación en la otra sala. Sadakaya me bhava, Sokaya me bhava, Anirado me bhava, Sarvaside me bhava, Savagrama Sudha me Sudha Shriyandhara, Aha O Bhagava Savadadagata. Mandra mame madam bedam bhava ma samay sado mandra sado samaya mandra balaya mandra sado dino bhadi jande do mema sada kaya me bhava soba kaya me bhava Anirado me bhava, Sarvaside me bhava, Savagrama Sudha me Sudha Shriyandhara, Aha O Bhagava Savadadagata, Yadra Mame Madha Bedra Bhava, Mahasamaya Sadho, Medra Sadho Samaya Manavalaya, Medra Sadho Dinobo Dijanido Meba, Sodakaya Meba
Oh, thank you, everyone. So let's dedication. Other one. Muy bien. Lama, it's already 8, so I'm going to do the short dedication, okay? Vamos a hacer una dedicación corta. Bodhicitta, la excelsa y preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Chancho, Chancho, Rimpoche, Mache, Panao, Cheyoche, Chepa, Nyampa, Neparia, Gonne, Gondu, Pelwa, Show. Muchas gracias. Vamos a despedirnos rápidamente para ir a meditar en la práctica de Parnashavari en la sala de Lama Gursam.